Con una pobreza que afecta a más de la mitad de la población, una pandemia para la que aún no llegan las vacunas y ni se sabe si llegarán, unas infraestructuras maltrechas tras varias catástrofes naturales, unas instituciones políticas debilitadas y deslegitimadas tras años de conflicto y corrupción y unas organizaciones criminales violentas que hace tiempo que le ganaron terreno al Estado, pareciera no haber manera humana de empeorar la situación de Haití, hasta que asesinaron a su presidente. Sería tentador afirmar que lo sucedido aboca a los haitianos a una crisis sin precedentes, pero si algo abunda en esta república caribeña son precisamente los precedentes en este tipo de situaciones. En este video les contaremos todo lo que se sabe y lo que aún está por aclarar del ataque mortal a Jovenel Moïse, de la participación de mercenarios colombianos y estadounidenses en el magnicidio y del contexto sociopolítico en el que ha ocurrido, incluyendo todas las especulaciones que van naciendo a la sombra de la incertidumbre. Ahí les va. El pasado 7 de julio, una treintena de hombres armados accedieron al interior de la residencia del presidente haitiano y le acribillaron con 12 disparos desde 2 armas diferentes. Su mujer también resultó herida en el ataque, pero tras pasar por el hospital parece estar recuperándose favorablemente. Tras un fuerte despliegue policial y ciudadano, la mayoría de los asaltantes fueron detenidos, aunque algunos, eso sí, lograron fugarse, y a partir de ahí nos empezamos a enterar de detalles bien interesantes. Primero, que el comando de matones estaba integrado por 26 mercenarios colombianos y otros 2 de origen estadounidense. Segundo, que según ellos no iban con intención de asesinarlo, sino para obtener de él una carta de renuncia. Para forzarlo a firmar, le habrían sometido incluso a torturas y hasta le habrían partido un brazo y un pie, pero ante la férrea negativa del presidente, habrían terminado matándolo. Según pasaban las horas, seguían saliendo a la luz informaciones que no es que ayudasen demasiado a confirmar la versión de que lo querían capturar vivo. Por ejemplo, se informó que el servicio de seguridad del presidente al parecer no efectuó ningún disparo como respuesta a la invasión, lo que alentó las sospechas de una colaboración previamente pactada. Es más, se inició una investigación contra el jefe de ese servicio de seguridad porque en los días previos al asesinato coincidentemente realizó algunos viajes a Colombia. De los mercenarios colombianos apresados en Haití también han trascendido algunos datos curiosos que merecen que nos detengamos a comentar. Uno de ellos se llama Manuel Alberto Grosso Guarín y resulta que es ni más ni menos que el primo carnal de Rafael Guarín, consejero del presidente Iván Duque para asuntos de seguridad nacional. Por supuesto que el primo funcionario se apresuró a declarar en un comunicado que no conoce al detenido y que no lo ha visto en toda su vida, a pesar de que se trata del hijo de uno de los hermanos de su padre. Otro de los colombianos capturados se llama Francisco Eladio Uribe y está procesado por las autoridades militares de su país como autor de una presunta ejecución extrajudicial en 2008 en el marco de la práctica de los famosos falsos positivos, al que ya le hemos dedicado varios videos en este canal. Con semejante equipo, uno se pregunta ¿para qué necesitaban además a 2 estadounidenses de origen haitiano ahí? Pues ¿para qué sino para traducir? Al menos esto es lo que declararon los 2 norteamericanos arrestados como parte del comando, que ellos iban tan solo de intérpretes para el escuadrón de latinos y que siempre creyeron que el plan era detener al presidente en cumplimiento de una supuesta orden judicial, pero no matarlo. Y de verdad, ¿a quién se le iba a ocurrir semejante cosa? Imaginen los pobres en qué lío tan grande están ahora, tan solo por subirse de noche a unas camionetas con todos esos exmilitares colombianos armados con fusiles y ametralladoras sin tener ni idea de lo que iba a pasar. Para evitar confusiones de este tipo, les recomendamos a ellos y a todos los mercenarios de buena fe que la próxima vez que les paguen por unirse a un grupo armado dispuesto a visitar la casa de un presidente de madrugada, exijan que les detallen bien cuál es el plan y todo por escrito a poder ser. No vaya a ser que luego ocurra un magnicidio y se vean atrapados en un lío judicial sin merecerlo. Por cierto, uno de esos traductores norteamericanos, Joseph Vincent, había trabajado como agente de seguridad para un par de magnates haitianos. Y este no es un detalle menor. A uno de esos poderosos empresarios se le conoce por su vinculación con 2 golpes de estado en Haití y el otro fue señalado directamente por Moïse hace meses como parte de un grupo de oligarcas que querría matarle.
Para ser justos con los oligarcas, lo cierto es que no parecen haber sido los únicos deseosos de derrocar a Moïse. No sabemos si tanto como para enviar a su casa un escuadrón de exmilitares armados con traductores, pero entre las violentas pandillas que declararon la guerra a las élites tradicionales, los senadores que habían amenazado sus escaños por la inminente reforma constitucional que preveía eliminar el Senado y la oposición que llevaba años acusándole a Moïse de comportarse como un dictador, no puede decirse que le faltaran detractores, ni adversarios, ni enemigos. Y no sabemos si la palabra popularidad sirve para hablar de alguien que ganó con 600.000 votos en un país de 11 millones de habitantes, pero el caso es que desde 2018 la ya cortita popularidad de la que en algún momento gozó Moïse se fue desgastando al mismo ritmo que crecían los recelos contra él. Las acusaciones de corrupción y las sospechas de que recurría al crimen organizado para amedrentar o eliminar a sus adversarios fueron generando un importante rechazo a su figura, que estalló en una larga y violenta serie de protestas masivas a lo largo de 2019. A Moïse, además, no se le ocurrió mejor estrategia que reprimirlas violentamente ante el mutismo cómplice de la gran mayoría de voceros políticos y mediáticos, tanto regionales como internacionales. Y por si todo ello no fuera suficiente, poco después disolvió el Parlamento y comenzó a gobernar de ahí en adelante a golpe de decretos, cosa que desde luego tampoco contribuyó a mejorar su imagen pública y terminaría dando la razón a quienes le criticaban por su autoritarismo. La muerte de Moïse deja en cualquier caso un nuevo vacío de poder en un país que ya empezaba a ser ingobernable, y la principal dificultad no será ahora la de encontrar a alguien que pudiera tener motivos para querer liquidarlo, sino un poco todo lo contrario, dirimir cuál o cuáles de entre sus numerosos enemigos declarados lo hizo finalmente. Pero más allá de quien lo haya organizado o financiado, este magnicidio deja al descubierto al menos dos realidades alarmantes. La primera es que la contratación privada de comandos mercenarios para atacar a gobiernos es una tendencia regional que empieza a estar profundamente implantada. Si les parece que exageramos, échenle un vistazo a otro de nuestros videos donde hablamos con lujo de detalles sobre algunas operaciones que tienen similitudes preocupantes con lo ocurrido en Haití. Y dos, si tenemos en cuenta que varias operaciones paramilitares en Afganistán, Irak, Emiratos Árabes Unidos o Yemen se llevaron a cabo también con sicarios colombianos, se revela que en el lucrativo mercado de alquiler de mercenarios que parece estar abriéndose paso en América Latina, Colombia está en posición de ser uno de los principales proveedores de efectivos y Estados Unidos el principal operador de negocios a través de sus numerosas y eufemísticas empresas de seguridad. La operación Gedeón, con la que se intentó derrocar a Nicolás Maduro el año pasado, o el reciente intento de golpe de Estado en Bolivia por parte de su exministro de Defensa, constituyen dos ejemplos fallidos de este modus operandi o de este modelo de negocio. El caso de Haití, en cambio, constituye un macabro éxito de esta peligrosa y violenta manera de asalto al poder que se perfila en pleno siglo XXI como una de las más serias amenazas a las democracias más vulnerables de América Latina.